bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que estaremos viendo el tema de modificar las dimensiones de los objetos. Vamos a ver un ejercicio muy sencillo que de hecho lo podemos observar en estas imágenes que tenemos aquí. Yo traté de representar un actuador con las figuras que tenemos al alcance en Codesys. Aquí podemos ver que el actuador simula que está retraído su vástago y del lado derecho simula que está extendido. Al final de cuentas lo único que se hace es incrementar la altura de la figura, en este caso un rectángulo, y con eso podemos hacer el efecto de extender y retraer, y la verdad le da un plus a nuestra visualización. Bueno, vamos a ver este ejercicio paso a paso cómo realizarlo y después veremos un ejemplo de un sistema pick and place. También es muy sencillo, vamos a explicar la visualización y también veremos la lógica. Entonces vamos directo al software para realizar los ejercicios. Bueno, ya estamos en el software. Como pueden ver, aquí ya creé un proyecto, le llamé práctica 29. El dispositivo que seguimos utilizando es el PLC virtual Codesys Control Win V3 y el lenguaje de nuestro programa principal sigue siendo ladder. Bueno, vamos a comenzar agregando un objeto, en este caso una visualización. Le dejamos el nombre que nos aparece por default, le damos a agregar. Y aquí, aprovechando, en caso de que no están suscritos, pues los invito a suscribirse, y si les gusta el video, pues si pueden dejar ahí su like. Aquí vamos a eliminar estas dos opciones para evitar el error que a veces aparece abajo de error de excepción y no nos permite trabajar con las visualizaciones. Entonces los eliminamos. Y aquí recordar, al igual que en los movimientos lineales o absolutos, solamente se puede hacer esta modificación de dimensiones a algunas figuras. En este caso vamos a trabajar con un rectángulo. Entonces seleccionamos la figura, nos vamos a propiedades y en movimiento relativo es donde nosotros podemos generar ese efecto de modificar las dimensiones. Entonces tiene dos apartados: movimiento izquierda arriba y movimiento derecha abajo. Entonces izquierda viene siendo X, arriba viene siendo Y, derecha es para X y abajo viene siendo Y. Entonces aquí nosotros debemos de colocar una variable según lo necesitemos en nuestra aplicación, en nuestro programa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en esta parte que dice movimiento izquierda arriba, si en X colocamos una variable, cuando le estemos incrementando o decrementando ese valor, el movimiento se va a generar a partir del extremo izquierdo. Ok, recordemos que el 0 aquí en la visualización, digamos que es y de X, y el 0 de Y es entonces de aquí para acá son números positivos y de arriba hacia abajo son números positivos. Entonces, si nosotros tenemos la figura aquí, donde la coloquemos, la figura lo toma como su 0, 0. Entonces si le empezamos a poner valores positivos aquí, lo que hace es irse hacia acá. Si le empezamos a poner valores negativos, se va hacia acá. Y lo mismo para el de arriba. Si le ponemos valores positivos, tiende a hacerse chiquito. Si le ponemos valores negativos, tiende a hacerse grande. Vamos a agregar una variable a cada una de estas propiedades. Primero entonces creamos las variables y pos X izquierda, le decimos que de tipo entero. Copiamos, podemos copiar y pegar, y nada más le decimos que es y pos X derecha, después y pos Y arriba, los puntos entero, y pos Y abajo, dos puntos entero. Ok, ahí tenemos ya nuestras cuatro variables. Nos vamos a la visualización, seleccionamos la figura y ya nada más le asignamos cada una de las variables según donde corresponda. Por ejemplo, aquí sería en X, sería movimiento izquierda PLC punto y pos X izquierda. Ok, después PLC punto y pos Y arriba, después PLC punto y pos X derecha,
y plc punto y pos y abajo. Entonces ya ligamos las 4 variables que acabamos de crear a cada una de las propiedades de esta figura. Recordemos, pos izquierda viene siendo pos y arriba viene siendo el extremo superior, pos x derecha viene siendo este extremo y pos y abajo viene siendo el extremo inferior. ¿Okay? Entonces aquí nos vamos en línea, seleccionamos simulación, le damos que sí, aceptamos, y después vamos a poner aquí la visualización a un lado para estar viendo el programa, para estar modificando los valores. Entonces todos están en 0, recordemos, donde se encuentre nuestra figura, donde la coloquemos fuera de línea, ahí va a ser su 0. Entonces, ¿qué pasa si yo a pos x izquierda le voy sumando valores? Recordemos que se va a mover este extremo. Si le pongo números positivos, recordemos que una visualización empieza aquí en 0 y va aumentando hacia la derecha. Entonces lo que va a hacer es que se va a hacer más chiquita la figura. Si le pongo 50, se va haciendo más chiquita. Le pongo 100, se va haciendo más pequeña. Entonces al final el que se mueve es el extremo izquierdo. Ok, vamos a regresarlo a 0. Ahora pos x derecha, si a él le pongo lo mismo, valores positivos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a hacer más grande, se va a ir yendo hacia la derecha. Ven cómo incrementó. Le pongo 100, vean cómo va incrementando y se va haciendo el efecto de que va creciendo nuestra figura. Le voy a poner un 0 y control F7, y lo mismo para arriba. Si yo le doy valores positivos, pero aquí nada más tengan en cuenta esto, recordemos que el 0 está arriba en Y. Entonces si yo aquí le pongo un 10, ¿qué es lo que va a hacer? No va a crecer, lo que va a hacer se va a hacer más pequeña. Le doy control F7 y vean cómo se hace más pequeña. Le doy un 30, vean cómo se hace más pequeña. Digamos que la lógica está inversa por la cuestión de que nuestro 0 está arriba y hacia abajo son números positivos. Entonces yo le pongo un 0, le doy control F7 y le puedo dar números negativos. Aquí nada más el tipo de dato es importante. Por ejemplo aquí int si me acepta números negativos. Si le ponemos uint, ahí ya no me aceptaría números negativos y ahí tendríamos un detallito, un problemita. Entonces aquí nada más también es importante saber qué tipo de dato vamos a seleccionar. Vamos a ponerle menos 300 para que se vea el cambio. Vean cómo subió. Ok, pongo menos 100, ahí ya sigue superándolo. Menos 20, aquí ya apareció. Le pongo 0 y ya llega a su posición inicial. Y lo mismo en la parte de abajo. Aquí sí, si le pongo números positivos, pues va creciendo hacia abajo. Ok, bueno, vamos a hacer el efecto de extender y retraer que veíamos en el ejemplo. Vamos a utilizar esta misma figura. Vamos a hacerla más pequeñita y vamos a colocar en la parte superior otro recuadro y vamos a hacer el efecto como si fuera un actuador, ¿sí? Entonces aquí una ventaja es que podemos seleccionar los dos simplemente dando clic izquierdo, arrastramos, seleccionamos los dos, damos clic derecho, le damos en alineación y aquí alineamos horizontalmente y ya vemos cómo están alineadas las dos figuras. A esta le podemos dar un color diferente de blanco. Vamos a ponerle que sea un gris. Vamos a darle un gris más oscuro. Definir colores, ahí está. Y a este vamos a darle un gris más pálido, aquí está. Ok, entonces vamos a agregar una lógica muy sencilla. Vamos a agregar dos botones, uno que va a ser B extender y otro que va a ser B retraer. Ok,
Entonces, ¿cuál sería el que modificaríamos? Pues sería nuestro extremo derecho. Muy bien, entonces aquí vamos a poner un move, control V, en búsqueda de texto ponemos move, vamos a colocar este hacia acá, hacia atrás, vamos a moverle 100, y a quién le vamos a mover 100, a I pos X derecha, ok, y después vamos a poner control V, un move también, este lo coloca adelante, vamos a regresarlo, aquí vamos a moverle un 0, a quién, también a I pos X derecha, ok. Ahora vamos a agregar los botoncitos, nos vamos a la visualización y seleccionamos un botoncito aquí, vamos a darle un color, ahora vamos a seleccionar uno pálido, y en estado de alarma vamos a seleccionar uno más llamativo para ahí representar ahí cuando está apagado y prendido. Y en configuración de entrada, en teclas, en variable plc punto brtraer, y después copiamos, pegamos, se colocan las mismas propiedades. Aquí si queremos alinearlo, clic derecho, alineación en horizontal, ahí están los dos. Aquí le damos, borramos punto B, extender, ok. Entonces aquí ya nos vamos en línea, le damos a aceptar. Entonces aquí ya presionamos y vemos cómo se extiende nuestro actuador, presionamos y vemos cómo se retrae. Entonces es una simulación, una visualización muy sencilla, pero pues se ve muy llamativa, y si vamos agregando esto en nuestros proyectos, pues la verdad los hace más, les da un plus, y también a veces eso nos sirve a nosotros, en lugar de estar viendo a veces lamparitas prendiendo y apagando, pues ver un actuador que se extiende, que se retrae. Aquí podemos poner una figura como si la empujara, y ya es cuestión también de la imaginación de cada quien, los efectos que quieran lograr. Entonces aquí por ejemplo pues logramos esto, hacemos el efecto de extender, retraer, extender, retraer. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo que les comentaba del pick and place. Es muy parecido y es muy sencillo, entonces vamos a abrirlo. Aquí lo tengo, esta es la lógica, y al final es parecido al video anterior, movimientos lineales. Simplemente vamos incrementando en 2 a la posición en Y para moverlo de izquierda a la posición en X para moverlo de izquierda a derecha. Es un movimiento lineal, movimiento absoluto, pero el que sí es un movimiento en el que incrementamos la dimensión o la altura es este. Entonces vámonos fuera de línea, vamos a subirlo un poquito más, nos vamos en línea ahora sí, y le damos iniciar, y ahí vemos cómo extiende, retrae, se mueve hacia el otro extremo, baja y sube y regresa a su posición inicial. Entonces este es un efecto, o bueno, es una representación de un sistema de dos ejes, un pick and place. Aquí podríamos todavía colocar en el extremo unas pinzas que se retraigan, que tomen una pieza y que la dejen. Digo, ya es también la aplicación y la imaginación de cada quien, pero pues es algo que podemos lograr. Pues bueno, en sí les quería mostrar, aquí estamos utilizando ya lo que aprendimos en el video anterior, que son los movimientos absolutos. Aquí lo podemos ver, seleccionamos esta pieza, nos vamos a movimiento absoluto, y aquí vemos como en X lo vamos desplazando. En movimiento relativo no tenemos nada, pero nos vamos al vástago, y el vástago sí tiene movimiento absoluto, que viene siendo el mismo, y además tiene un movimiento relativo. Como podemos ver, es movimiento derecha abajo en la Y.
porque nosotros lo que queremos hacer el efecto es que se modifique su dimensión hacia abajo. ¿Okay? Si lo pusiéramos en el de arriba, pues se extendería hacia arriba, o bueno, el efecto sería hacia arriba y no miraríamos el efecto ese de que se extienda. Entonces hay que también ahí tener cuidado en elegir qué tipo de movimiento queremos. Bueno, pues la lógica es esta que tenemos acá, parecida al video anterior. Simplemente aquí le damos inicio por pasos. Tenemos primero que va agregando de 2 en 2 para incrementar la posición en Y, que viene siendo el efecto que hace que se extiende. ¿Hasta cuándo? Hasta 30. Después llega a 30 y lo regresamos hasta 0. Después, cuando llega a 0, lo movemos a la derecha, viene siendo X, ya lo estamos incrementando hasta 150. Después volvemos a mandarlo a que baje en Y hasta 30. Una vez que llegue lo subimos a 0, y una vez que llega a 0, pues lo regresamos a posición X0. Entonces así es la lógica. Otro día igual y en otro video hacemos este ejercicio si quieren, paso a paso, para ir explicando cómo hacerlo. Aquí lo que me importaba en sí era mostrar el efecto, que vieran el efecto en un sistemita, digamos, de 2 ejes. Y bueno, esto sería ya todo por parte de este video. Espero que les sea de utilidad esta información. La verdad es algo a lo que ya quería llegar. Es un plus realizar eso de agregarles movimientos a los objetos, a las figuras. Ya no le dan un plus a nuestra visualización, y pues también ayudan al usuario y nos ayudan a nosotros también a entender nuestro programa, porque a veces estar viendo números y letras, contactos abiertos, cerrados, pues también es un poquito complicado. Entonces ya agregándole figuritas y agregándole posiciones, movimientos, pues nos hace ver nuestro programa de una mejor manera. Y bueno, agradecerles el apoyo. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, y en cuanto tenga tiempo pues ya les responderé. Y si no están suscritos, es pedirles de favor que se suscriban. Si les gustó el video, pues si me regalan un like, pues ahora sí que no me enojo. Y bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien.